Han llegado a Santa Elena comisarios rusos y austriacos, si el objeto de su misión es llenar una parte de los deberes que los emperadores de Austria y Rusia han contraído por el Tratado de 2 de agosto y velar sobre los agentes ingleses a fin de que en esta pequeña colonia en medio del océano no falten a los respetos debidos a un principio unido a ellos por los lazos del parentesco y otras relaciones. En este hecho se reconocen pruebas del carácter de ambos soberanos, mas vos mismo me habéis asegurado que estos comisarios no tienen derecho ni poder para intervenir en nada de lo que pueda acontecer en este peñasco. El ministerio inglés ha hecho transportar el emperador Napoleón a Santa Elena hacia este peñasco situado bajo el trópico a 500 leguas de todo continente, sujeto al calor abrasador de esta latitud, cubierto de nublados y nieblas las 3/4 del año. Es al tiempo el país más seco y el más húmedo del mundo, y el clima más contrario a la salud del emperador. El odio a presidio a la elección de esta vivienda, así como a las instrucciones dadas a los oficiales que manejan este país. Si les ha dado que llaman general el emperador Napoleón, queriendo obligarle a reconocer que no ha reinado jamás en Francia. Esto le ha decidido a no tomar un nombre incógnito, según se había propuesto al salir de Francia, siendo primer magistrado a vida bajo el título de primer cónsul. Concluyó los preliminares de Londres y el Tratado de Amiens con el rey de la Gran Bretaña. Recibió por embajadores el Lord Cornwallis, Mr. Mary y Lord Whitworth, quienes en esta calidad han residido en su corte. Calificó como tal cerca del rey de Inglaterra, el conde de Otto y el general Andriossi, que han estado de embajadores en la corte de Windsor, habiendo verificado un cambio de despachos entre los ministros de relaciones extranjeras de ambas monarquías. Lord Lauderdale vino a París autorizado con plenos poderes del rey de Inglaterra, trató los potenciarios de Napoleón y residió muchos meses en la corte de Tuileries. Cuando luego en Châtillon firmó el Lord Castlereagh el ultimátum que las potencias aliadas presentaron, el emperador Napoleón entonces reconoció la cuarta dinastía. Este ultimátum era más ventajoso que el Tratado de París, pero se exigía que la Francia renunciase a la Bélgica y a la orilla izquierda del Rin, lo cual era contrario a las proposiciones de Frankfurt, a las declaraciones de las potencias aliadas y al juramento hecho por el emperador al tiempo de su coronación de conservar la integridad del imperio. Pensaba el emperador que aquellos límites naturales eran necesarios para la garantía de la Francia y el equilibrio de la Europa, y que la nación, no las circunstancias en que entonces se hallaba antes, debía correr todos los riesgos de una guerra que desprenderse de aquella provincia. La Francia hubiera obtenido esta integridad y conservado con ella su honor si la traición no hubiese venido el auxilio de los aliados. El Tratado de 2 de agosto y el bill del Parlamento británico llaman al emperador Napoleón Bonaparte sin darle más título que el de general. No hay duda que el título de general Bonaparte es eminentemente glorioso, pues que el emperador le llevaba en Lodi, Castiglione, Rioli, Arcola, Loben, en las pirámides y en Abukir, pero después se ha llevado durante 17 años
Los de primer cónsul emperador, esto sería declarar que no ha sido primer magistrado de la república ni el primer soberano de la cuarta dinastía. Los que piensen que las naciones son unos ganados que pertenecen de derecho divino a algunas familias no son del siglo ni del espíritu de la legislación inglesa, la cual varias veces ha cambiado el orden de la dinastía solo porque los grandes trastornos de la opinión en los cuales ninguna parte tenían los soberanos habían hecho a estos enemigos de la felicidad y de la mayoría de su nación. Los reyes no son más que unos magistrados hereditarios que solo existen para la felicidad de las naciones y no las naciones para la satisfacción de los reyes. El odio mismo ha ordenado que el emperador Napoleón no pudiese escribir ni recibir ninguna carta sin que fuese abierta y leída por los ministros ingleses y los oficiales de Santa Elena. Así se le ha impedido recibir noticias de su madre, de su mujer, de sus hijos y hermanos, y cuando por sustraerse el inconveniente de dar a leer sus cartas a oficiales subalternos, quiso enviarles cerradas al principio. Regente le respondió que según las instrucciones del ministerio solo podían dejar pasar las cartas abiertas. No exige reflexiones esta medida que aún en Argel sería reprobada, pues dará por sí mismo una idea bien extraña de la administración que la ha dictado para los oficiales generales de la comitiva del emperador. Han llegado cartas abiertas que os han sido remitidas y que no habéis entregado porque no venían por conducto del ministerio inglés. Fue necesario hacerles emprender un viaje de 4,000 leguas, y estos oficiales tuvieron el dolor de saber que en esta misma peña existían noticias de sus esposas, madres e hijos, y que no podrían saberlas hasta 6 meses después. El pecho se exalta de indignación. No se ha podido conseguir el abonarse al Morning Chronicle, el Morning Post y algún periódico francés. De cuando en cuando se envía luego algunos números disvariados del Times. A consecuencia de la petición hecha a bordo del Northumberland, se ha enviado algunos libros de los cuales se ha tenido gran cuidado de separar todos los relativos a los últimos años. Después se ha querido corresponder directamente con un librero de Londres para tener sin rodeos los libros que se necesitasen y lo que pertenecen a los asuntos del día, mas bien lo impidieron. Un autor inglés que había hecho viaje a Francia le imprimió en Londres, se tomó la pena de enviarle para ofrecerle al emperador, pero tampoco había buscado poder remitirle porque no había pasado por el desfiladero de vuestro gobierno. También se dice que otros libros enviados por sus autores no han podido ser remitidos porque en la inscripción de algunos decía el emperador Napoleón y en otros a Napoleón el Grande. El ministerio inglés no está autorizado para ordenar ninguna de estas vejaciones. La ley, aunque nunca considera al emperador Napoleón como prisionero de guerra, y nunca se ha prohibido a los prisioneros de guerra el abonarse a los periódicos y recibir los libros que se impriman. Semejante ultraje se hace solamente en los calabozos de la Inquisición. La isla de Santa Elena tiene 10 leguas de circunferencia y es inabordable por todas partes. Los barcos rodean la costa. Las guardias puestas en la playa pueden verse una a otra y así impracticable la comunicación con el mar. El lugarcito de Jamestown es el único puerto donde pueden entrar y salir las embarcaciones. Basta pues vigilar la costa por mar y por tierra para impedir que nadie se vaya de la isla luego.
el interceptar lo interior de la isla no puede tener otro objeto que el de prohibir un paseo de 8 a 10 millas que se podría hacer a caballo y cuya privación, según la consulta de los facultativos, previo a los días del emperador, se ha establecido para esto. La habitación de Longwood expuesta a todos los vientos, situada en terreno estéril, inhabitado, sin agua y que no es susceptible de ningún cultivo en un recinto de más de 1.200 tuesas. Se ha establecido un campamento a unas 1.200 tuesas de aquella sobre un montecillo y se acaba de formar otro poco más o menos a igual distancia en la dirección opuesta, de modo que en medio del calor del trópico solo se ven campamentos por cualquier parte se mire. El almirante Malcolm, habiendo conocido cuán útil sería para el emperador el hacer una tienda en esta posición, ha hecho que sus marineros establecieran unos 20 pasos de la casa y este es el único sitio donde se puede encontrar sombra. Sin embargo, el emperador está muy satisfecho del espíritu que anima a los oficiales y tropas del Bravo Regimiento 53, así como lo estuvo del equipaje del Northumberland.